Adelante, Hugo. Eh, Muy buenas tardes, queridos amigos de la Sociedad Geográfica de Lima. Estamos en un link un tanto diferente esta tarde por algunos inconvenientes técnicos. Sin embargo, queremos agradecer la paciencia de nuestros expositores y el rápido cambio que ellos han tenido a bien realizar para poder cumplir con este ciclo de conferencias sobre temas marítimos que organiza tradicionalmente la Sociedad Geográfica de Lima. El día de hoy vamos a ocuparnos de temas marítimos, como ha sido mencionado, de manera similar a lo que sucedió la semana pasada. El día de hoy vamos a tocar dos temas importantes, muy importantes diría yo. El primero está relacionado al Protocolo de Londres, que es ya el expositor entrará en detalle, que está relacionado a temas de contaminación del medio marino. Y el segundo tema, que va a estar a cargo del teniente Melder Macías, que va a tratar un tema que que es relevante, diría yo, a raíz de acontecimientos recientes que nos recuerdan la vulnerabilidad que tenemos como país respecto a la ocurrencia de tsunamis. Entonces, estamos, digamos, agradecidos con la Marina de Guerra del Perú por haber dispuesto que dos connotados oficiales tengan a cargo las charlas del día de hoy. Dicho esto, voy a dejar a Betsabe para que presente a nuestro primer expositor. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva jornada de los martes geográficos. El día de hoy tenemos a dos excelentes ponentes. El primero es Jonathan Mendoza. Jonathan Mendoza, muy buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, buenas tardes, damas y caballeros. Escucho fuerte y claro. Puede iniciar su presentación. Listo, voy a proceder a compartir la pantalla. ¿Me pueden comentar, por favor, si ven la pantalla completa? Sí, correcto. ¿Por modo presentación? No está en modo presentación, señor. No. ¿Ahora? Sí. ¿Ahora está en modo presentación? Parece que está cargando. Todavía no, señor. No está en Me modo confirman, presentación. porque no tengo los controles en visual aquí. Me parece que ya estaría en modo presentación. No, todavía no está, señor. Bien. Qué raro. Quizás se le da a compartir a toda su pantalla porque hay tres modalidades para compartir. Yo intento sí. ¿Ahora? Correcto, ya se puede ver. Ahora sí. Listo, perfecto. Superando los problemas técnicos. Bueno, soy el capitán de fragata Jonathan Mendoza. Soy actualmente capitán de puerto de Mollendo y voy a presentar acerca de la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias. Este es el sumario. Vamos a abordar el caso en 3 puntos: la situación global, un poco de historia, el convenio y el protocolo de Londres,
y el marco normativo nacional, para ver en qué escenario está actualmente el Perú. Pasamos a la situación global y me parece importante compartir este pensamiento que Cleopatra Dumbia Henry, que fue la presidenta de la Universidad Marítima Mundial hasta el año 2022, es una universidad prestigiosa, de la cual vamos a comentar más adelante en la exposición. La humanidad está cambiando nuestro ambiente, el cambio lo ocasionan los alimentos que comemos, las estructuras que construimos y los materiales que usamos y lo que desechamos, que es muy importante. Y esto se alinea a este aspecto de población mundial, ¿no? Hay un crecimiento exponencial de nuestra población. Acá tenemos unos datos estadísticos del dato 2021, 17 millones de toneladas métricas de plástico entraron en los océanos del mundo. Y de esto, 85% es de basura marina. Hacia el año 2040, de acuerdo a los estudios, se espera que el volumen de contaminación plástica que ingresa al océano se pueda triplicar incluso. Entonces es muy importante estas actividades como las que ustedes promueven sean difundidas y de conocimiento público para poder tener conciencia de lo que sucede en el océano, ¿no? Acá hay otra información importante, que es el incremento mundial de la demanda de plástico. Cómo estamos necesitando como humanidad confeccionar este componente. Pasamos al ámbito de la gobernanza marítima. Como es sabido, existe el Convenio de Londres y su protocolo, ¿no? Lo vamos a desarrollar en detalle más adelante, pero yo quisiera comentar los aspectos clave de esta normativa mundial, ¿no? Como ustedes saben, existe la Organización Marítima Internacional, que es una agencia de las Naciones Unidas con sede en Londres, y el Perú es parte activa de la Organización Marítima Mundial, ¿no? Entonces, primero es, los ecosistemas marinos y sus organismos vivos son de vital importancia para la humanidad. Esto es muy necesario porque es parte de la cadena alimenticia, es interés muy trascendente. Y también, en ese sentido, es muy necesario que los ecosistemas se gestionen de manera que no se deteriore su calidad y sus recursos, para que puedan ser sostenibles. Y finalmente, los estados parte del convenio entienden que la capacidad del mar es limitada. La capacidad del mar que tiene para poder asimilar los desechos es limitada. Eso se estudió ya desde los años 70, cuando se prestó interés a estas cuestiones, y esta capacidad de regenerarlos en inofensivos no va a ser eterna. Entonces tenemos que trabajar en esto, y para eso se implementó el convenio y luego su protocolo, ¿no? El antecedente que quiero mencionar ahora es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Como ustedes saben, la Convención entró en vigor desde el año 82, pero fue desarrollada mucho tiempo atrás, desde 1958. Y esto lo quiero resaltar porque las normativas mundiales, globales, necesitan consenso para poder ser adoptadas y luego ratificadas y posteriormente implementadas. Es un proceso muy largo que demanda. Otros aspectos importantes de la Convención del Mar que quiero destacar es que uno de sus considerandos indica ya que los estados dictarán normas para la prevención, reducción y control de la contaminación del mar por vertimientos, y deben ser autorizados por entes competentes, entes técnicos que puedan hacer la evaluación, estudio de impacto ambiental y aceptar o rechazar el requerimiento, ¿no? Entonces, y además también los estados deben procurar establecer estándares de carácter mundial y regional. Ahora, si bien es cierto, el Perú no es un estado parte de la Convención del Mar, pero es importante también tener en consideración que durante los alegatos del Perú o el diferendo marítimo con Chile, nosotros hemos pronunciado que el Perú acepta y aplica las normas de derecho internacional consuetudinario del mar, tal como se encuentran por lo menos en la Comemar. Y nosotros en la práctica, lo puedo decir desde mi ámbito de trabajo en la Autoridad Marítima Nacional, nosotros, nuestra normativa, nuestra regulación está alineada a la Convención del Mar. Pasamos a otro punto importante, que son otros instrumentos internacionales relacionados a este aspecto. Bueno, como dije anteriormente, es importante el consenso entre los países para poder adoptar estos instrumentos internacionales. La Convención del Mar, el MARPOL,
Este documento es un código para materiales antiincrustantes con los que se ponen las pinturas a los buques, ¿no? Esto es una protección, pero a la vez también tiene un impacto en el océano. Entonces, esos aspectos han sido estudiados, han sido codificados en estas regulaciones, ¿no? También el convenio de aguas de lastre, ¿no? Ustedes saben, los buques navegan a nivel global, cruzan los océanos, y el lastre, que es la carga de agua que llevan para poder tener estabilidad y navegabilidad, es cargada y descargada. De esta manera, algunas especies pueden ser recogidas en algún mar, tienen que tener un procedimiento para poder no tener un impacto con una especie invasora y poder de repente tener un impacto en un ecosistema, ¿no? Entonces también está regulado por la OMI. El Código Polar, que es moderno, es un código distinto en el que está enfocado en las zonas, ¿no? El Ártico y la Antártida, para los buques que operan en esas zonas. Y bueno, también tenemos el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ¿no? Todos estas regulaciones y también organizaciones ayudan a poder tener un mejor control y estándar a nivel mundial, ¿no? La protección del océano. Pero ahora, la pregunta que me haría y le haría a todos ustedes es saber si está funcionando, ¿no? La implementación. Entonces, siendo objetivos, la respuesta que yo daría sería no, pues porque tendremos océanos limpios, sin degradación, pero en la práctica siempre se están viendo noticias, tenemos problemas con los vertimientos, es una situación compleja, ¿no? Entonces, para esto, resalto otra vez lo que ustedes hacen, este tipo de foros, este tipo de espacios donde se puede compartir información y hacer que las personas tomen conciencia, son muy importantes. Y en el año 2022 se llevó a cabo la conferencia por los 50 años desde la adopción del convenio. El convenio es del año 1972. Al 2022 pasaron 50 años y se organizó en la Universidad Marítima Mundial esa conferencia, Protegiendo el Océano, en donde quiero destacar algunos comentarios que se hicieron durante la conferencia. Por ejemplo, Oral indica que la gobernanza internacional se mantiene débil e inefectiva, en muchos casos por falta de presupuesto. Y es verdad, porque si ustedes ven, puede haber muchas inversiones, iniciativas en países de la Unión Europea, sin embargo, en los países África, Asia, Latinoamérica, no es igual, ¿no? Entonces, hay que tomar un poco más de conciencia y darle importancia a nivel estatal. Este es un dato interesante. 90 países ratificaron el Convenio de Londres, entre ellos el Perú. 53 ratificaron el protocolo. El protocolo es más restrictivo y eso se evidencia también en la cantidad de países que han ratificado al año hasta la actualidad, ¿no? Entonces, quiero también mencionar que Jacobson, dentro de su presentación en esta conferencia, indica que los países no tienen los recursos para implementar y cumplir con los procedimientos. Cabe señalar, volviendo a lo que indica la Convención del Mar y a lo que señala el convenio, tiene que haber una evaluación de lo que se desea verter al mar. Entonces, para eso hay que hacer todo un proceso de análisis, analizar las muestras, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces, el remedio para ello es la educación, participar en conferencias y entrenar a futuros líderes, como lo hace la Universidad Marítima Mundial. Y también, a nivel nacional, tenemos espacios donde se puede difundir ese tipo de regulaciones. Estas son las nuevas amenazas que considero el océano enfrenta en la actualidad: contaminación por plásticos, pérdida de la biodiversidad, cambio climático, pesca ilegal y minería en los fondos marinos, que si bien es cierto, aún no existe una regulación, todavía la autoridad de los fondos marinos está evaluando su código minero, pero en algún momento esto podría suceder, ¿no? Ahora pasamos a la segunda sección de la presentación. Nos vamos a adentrar al convenio y al protocolo de Londres. Y este es su antecedente, la Declaración de Estocolmo de 1972.
En esta conferencia se logró una asistencia muy importante de 113 países, ¿no? En esos tiempos ya se estaba tomando en consideración el impacto de las actividades humanas en el mar. Estamos hablando de más de 50 años. Asistieron 113 países, 19 organismos intergovernmentales y más de 400 organizaciones no gubernamentales, ¿no? Entonces, en la agenda se desarrolló sobre temas respecto al desarrollo de los países, su industrialización y el impacto en el ambiente, el incremento de la población, la conservación de recursos naturales y la contaminación de los mares, y todo esto llevó a unos acuerdos. Que los estados controlen el vertimiento de desechos en el océano dentro de su jurisdicción y pongan en vigor un instrumento, y ese instrumento es el Convenio de Londres. Una vez que cada estado ratifica, debe implementarlo, debe hacer una regulación para poder alinearlo a su regulación nacional, ¿no? Y estos son los hitos históricos del convenio. En 1970 se genera una mayor conciencia ambiental a nivel mundial. En el 72 se adopta el Convenio de Londres. En el 80 se empiezan a hacer evaluaciones de permisos de vertimiento por material de dragado. Recuerden que un puerto, especialmente cuando los puertos necesitan que entren buques de mayor calado, tienen que hacer dragados para poder darles la profundidad requerida. Y eso es lo que pasa mucho en el Perú. Luego, en el 94 se hace una enmienda donde se prohíbe arrojar desechos radioactivos al mar. En el 96 se adopta el protocolo que cambia el enfoque a algo mucho más preventivo. En el 2006 se hace una enmienda al protocolo para regular las tecnologías de mitigación, cambio climático, captura y almacenamiento de carbono. El 2013 se hace otra enmienda para las actividades de geoingeniería marina, actividades de fertilización. Y en el 2022 se hace una actualización de los materiales permitidos, ¿no? Se hace una eliminación de los lodos de depuradora de la lista de materiales permitidos a verter. Esto es con respecto a los hitos históricos que marcaron el convenio. Pero, ¿qué es lo que pasa con el convenio y cuál es la diferencia con el protocolo? El Convenio de Londres establece una lista de desechos y otras materias prohibidas de verter al mar. Están acá se ven en la imagen, como compuestos organogenados, mercurio, cadmio, plásticos persistentes, petróleo crudo, materiales en cualquier forma, residuos radioactivos. Y el protocolo más preventivo determina desechos que podrían ser considerados para vertimiento previa autorización oficial. Entonces, solamente estos pueden ser evaluados por cada gobierno, claro, obviamente que el Estado ha ratificado el convenio, ¿no? Material de dragado, fangos cloacales, voy a poner acá, aprovechar para poner mi pluma, puntero láser, fangos cloacales, desperdicio de pescados, y acá hay un dato de interés porque el Perú esta cuestión no la ha incluido cuando ratificó. Naves y plataformas y otras estructuras pueden ser echadas al mar, material geológico inerte, materia orgánica. Por ejemplo, en algunos casos, material geológico inerte puede servir para recuperar playas, para hacer un tema de mejora para cuando hay erosiones, ¿no? También es útil para incluso formar nuevos arrecifes, ¿no? Y generar un poco de vida. Artículos voluminosos, compuestos de hierro, hormigón, también están en la lista, y corrientes de dióxido de carbono. Vamos a pasar a lo siguiente. Pasamos a lo que pasa en el Perú, el marco normativo nacional. Acá están las acciones del Estado peruano relativas a vertimientos, y nos remontamos hasta el año 2002, con la adhesión del Perú al Convenio de Londres. Recuerden que el convenio es del año 72. Perú en el 2002, por resolución de decreto supremo, declara la adhesión del Perú. En el 2003 ratifica el convenio, que es un paso siguiente, y entró en vigor en el año 2003. Al año 2005, el Estado peruano emite la Ley General del Ambiente, que es importante porque incluso es parte de las referencias para poder hacer la regulación nacional, que establece las secas, ¿no? Que son estándares de calidad ambiental para aguas residuales. En el 2012, y este es un dato importante, se emite el procedimiento administrativo de la Marina de Guerra del Perú, el TUPA, el cual ha sido actualizado recientemente, y en este
texto del procedimiento administrativo está el procedimiento de autorización de vertimiento. En este caso, evaluado por DICAPI, que es la autoridad competente para emitir las autorizaciones respectivas mediante una resolución directoral. En el año 2018, Perú aprobó el protocolo del 96, con excepciones como la que le comenté anteriormente. En el 2000, y acá están las excepciones, ¿no? Perú no autoriza el vertimiento de fongos locales, desecho de pescado, materiales resultantes de elaboración de harina de pescado, flujo de dióxido de carbono resultante de los procesos de captura de dióxido de carbono. Estos son excepciones a lo que indica el protocolo, ¿no? En el 2009, otro dato importante es la Política Nacional Marítima hacia el año 2030, y en su objetivo prioritario número 1 establece fortalecer la influencia del Perú en asuntos marítimos internacionales, y eso es lo que vamos a ver un poco más adelante con lo que se está trabajando. En el año 2003, mire la diferencia, ¿no? Nosotros hemos ratificado el 2018, en el 2003, luego de un trabajo que empezó en el 2021, se emitió la prepublicación de los lineamientos, es decir, la implementación del Protocolo de Londres a la regulación nacional. Tomó tiempo, DICAPI hizo la prepublicación para poder socializarla con la comunidad marítima, ¿no? Porque ellos son los directamente impactados, ya que, por ejemplo, muchas empresas requieren permisos de dragado, hacen permisos de vertimiento, entre otras actividades, ¿no? Y finalmente este año se emitió la resolución directoral de DICAPI que establece oficialmente los lineamientos. Ha costado tiempo, y eso es un ejemplo de lo complejo que es adoptar las normas, primero ratificarlas, luego poder domesticarlas, que es el término que se refiere a implementación a nivel nacional. Esta es la normativa, denominada Lineamientos para la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimientos de Desechos y otras materias, en el marco del Convenio de Londres y su protocolo. Entonces, ya contamos con la norma, la referencia está aquí, aquí en azul está el link donde pueden descargarla libremente en la página web de DICAPI, y en los anexos está todo el desarrollo. ¿Y esto para qué sirve? Para que los administrados puedan tener unos lineamientos estandarizados y facilitarle la presentación de la solicitud de vertimientos, para que puedan aplicar al trámite TUPAN de autorización de vertimientos. La idea es hacer sencilla la gestión para el sector privado, ¿no? Como autoridad. Algunas consideraciones importantes a tener en cuenta sobre la regulación. Es una norma técnica bastante interesante, pero he rescatado dos puntos que son importantes, ¿no? Como lo que se mencionó anteriormente, listado de desechos permitidos. Estos son, bueno, quitamos las excepciones que Perú no había considerado, y materiales de dragado, buques y plataformas, materiales geológicos, inertes, materiales orgánicos de origen natural y objetos voluminosos. Eso se puede pedir autorización a DICAPI. Y otros datos importantes es la viabilidad de la zona de vertimiento. Perú es un país pesquero y ha considerado, alineado a la Ley General de Pesca, proteger las 5 millas. Entonces, para poder hacer un vertimiento dentro de las 5 millas, en primer lugar, no está considerado, pero es viable siempre y cuando existe un documento científico que lo pueda sostener, ¿no? Después también está totalmente prohibido hacer vertimientos en áreas marinas protegidas. Vamos a pasar a otro dato importante, que es el flujograma, ¿no? Para trabajar esta normativa se hizo bastante normativa comparada. Se recogió la normativa chilena, argentina, ecuatoriana, y se hizo comparaciones para poder tener algo sólido y que pueda ser de utilidad para la comunidad marítima, ¿no? Entonces, algunos datos importantes es, en el Perú, los vertimientos principalmente están motivados para ampliación y modernización de infraestructura portuaria y marítima. Esas las resoluciones que se han autorizado están casi todas en este contexto, ¿no? La mayor parte de material vertido es material que proviene de dragado, y entre el periodo de 2018, o sea, después de que nosotros ratificamos el protocolo, Perú ha autorizado 15 vertimientos al mar. Todos ellos han sido debidamente evaluados y aprobados. Y actualmente la regulación indica este flujograma del proceso de autorización, ¿no? Otro aspecto importante a destacar es nuestra participación ante la OMI, alineado al objetivo prioritario número 1
Política Nacional Marítima, ¿no? Existe la reunión consultiva de partes contratantes del convenio y la reunión de las partes contratantes del protocolo. Ojo que son países, los países que han ratificado el convenio no son los mismos que el protocolo, porque una vez que ratificas el protocolo, adoptas las medidas del protocolo, superando lo del convenio. Entonces, tenemos la suerte de tener a capitán de navío Eduardo Zamora Chun, que también es parte de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, como segundo presidente de estos grupos de trabajo, y este año hemos presentado ante la OMI, que es algo que estamos mejorando como Estado peruano, 2 documentos técnicos. Uno es sobre avances en la implantación del plan estratégico del Convenio de Londres y su protocolo, una normativa, que es la normativa que les he estado explicando, ¿no? He presentado toda la historia de cómo se desarrolló, de qué retos se han enfrentado para poder sacarla adelante, y bueno, que ya la tenemos y la estamos difundiendo, ¿no? A nivel mundial. Y también un proyecto para la promoción de la exclusión de zonas marinas de mayor valor en la planificación de vertimientos. Tenemos 2 oficiales que se encuentran en Corea, oficiales de la Autoridad Marítima, de ICAP y la Marina de Guerra de Perú, quienes han trabajado este proyecto y en Corea están estudiando maestrías sobre el Protocolo de Londres, ¿no? Eso demuestra el interés que tiene el Estado peruano en la creación de capacidades. Y finalmente arribamos a las conclusiones, las cuales son, bueno, la planificación es clave para la implementación efectiva de las normativas. Como ustedes pueden ver, ha demandado tiempo poder tener una regulación que esté alineada a la normativa nacional y implemente el Protocolo de Londres. Y es una recomendación también que se planifique un poco mejor, poder desarrollar simultáneamente las normas nacionales junto con la ratificación de los acuerdos internacionales. Sé que es difícil, pero es un detalle que podemos ir mejorando, ¿no? Y también que la Autoridad Marítima del Perú tiene previsto continuar fortaleciendo la regulación, como siempre un proceso de mejora continua, una norma siempre es mejorable, para minimizar los impactos ambientales y al mismo tiempo consolidar la implementación del Protocolo de Londres. Con eso yo termino la presentación y les agradezco su atención y estoy abierto a responder las preguntas que puedan surgir. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la exposición, capitán Jonathan Mendoza. Bueno, hemos tenido inconvenientes con el link y la plataforma, pero no queremos irnos y pasar al otro expositor, al que continúa sin antes igual presentar a todos los que nos acompañan el día de hoy y a los que nos van a escuchar por la plataforma de YouTube y de Facebook también. El capitán de fragata Jonathan Mendoza, él es el que acaba de dar la exposición, así que permítame unos minutitos para presentarlo como es debido. El capitán de fragata Jonathan Mendoza estudió en el Colegio Horacio Patiño Cruzati. Al finalizar sus estudios escolares, ingresó a la Marina el 27 de febrero del 2002, egresando el 1 de enero del 2007 como alférez de fragata. Es calificado en capitanías y guardacostas, ostenta el grado de magíster en ecosistemas marinos y costeros de la Universidad Politécnica de Valencia, en el Reino de España, en el año 2019, de la Marina de Guerra. Le confiere el ascenso al grado de capitán de corbeta. Obtuvo en primer lugar en el programa de comando y Estado Mayor no residente de la Escuela Superior de Guerra Naval. En 2022 se graduó del programa de maestría en Ciencias Marítimas con la especialidad de Derecho y Políticas Marítimas en la Universidad Marítima Mundial en el Reino de Suecia. Y en el 2023 ejerció el cargo de comandante del DAP de Río Cañete. Actualmente, en el 2025, ocupa el cargo de capitán de puerto de Mollendo. Muchísimas gracias, capitán Jonathan Mendoza, por su exposición. A continuación vamos a pasar a nuestro segundo expositor, el teniente segundo Melder Macías Villegas.
Él es graduado en la Escuela Naval en el 2020, egresado de la Escuela de Hidrografía y Navegación en el 2021, desempeñando el puesto de subjefe y jefe del Centro Nacional de Alerta de Tsunamis desde el 2022. Llevó cursos de tsunamis, mareas, gestión de riesgos de desastres e inteligencia artificial corporativa. Muy buenas noches, Teniente Segundo Melder Macías Villegas, usted tiene la palabra. Buenas noches con todos, un agradecimiento especial por la invitación y para poder dar un poco a conocer la parte del Centro Nacional de Tsunamis, para poder ver un poco más los alcances de la Marina de Guerra a través de este medio, ¿no? Voy a compartir mi pantalla para poder iniciar con la exposición. Bien, ¿me pueden confirmar si es que se podría lograr ver la pantalla? Sí, se puede ver. Bien, entonces voy a hablarse un poco del tema del Centro Nacional de Tsunamis, los tsunamis históricos que han pasado entre nuestra historia y un poco más de datos para poder nosotros tener un poco más de conocimiento. Entonces, el contenido que voy a dar el día de hoy es una introducción, unos conceptos sobre tsunamis históricos, clasificación de los tsunamis, carta de inundación y la prevención ante tsunamis, y cómo se elaboran este tipo de herramientas que tenemos en apoyo a la ley del SINAGER. Bien, entonces quiero comenzar con un pequeño video que siempre lo muestro para poder entrar en contexto de qué son los eventos de tsunami, ¿no? Esta tragedia natural todavía está fresca en la memoria de todos. Se trata del sismo que generó un gigantesco tsunami y causó la muerte de al menos 229.000 personas. El mismo ocurrió el 26 de diciembre del 2004 y tuvo una magnitud de 9.1 en la escala de Richter. Este sismo es considerado el segundo peor de toda la historia. Afectó a los siguientes países: Tailandia, India, Islas Maldivas, Sri Lanka, Malasia, Myanmar y Bangladesh. Terremoto. Bien, con la introducción del video podemos determinar de que los tsunamis son por así decirlo, los fenómenos naturales que cuando se inician son los que más causan daño a la población y a las partes costeras que tienen afectación en este lado de cuando afecta un tsunami, ¿no? Entonces podemos concluir de que a través de esto que los tsunamis son los fenómenos naturales que causan más daño a la población. De todo esto, la distribución de ocurrencia de los tsunamis podemos determinar de que la mayoría de estos ocurren en el Océano Pacífico, y que del Océano Pacífico la mayoría de estos eventos que se originan tsunamis son por fuente sísmica. Entonces, con todo este cuadro que estoy mostrando, podemos determinar de que la mayoría de eventos de tsunamis génicos pasan en nuestras costas, porque el Perú se encuentra dentro del Océano Pacífico, y también que se originan a través de fuentes sísmicas, pero que también existen otras fuentes que también pueden originar tsunamis. Lo que muestro aquí es un poco el detalle de cómo el viaje de la onda, en este caso, a través de un modelo numérico que llamamos SUCAT, lo cual podemos detallar sobre el evento de Japón. Podemos determinar de que un evento que se origina en la otra parte del Pacífico también podría afectar a las otras costas. El viaje de la onda es aproximadamente a 15 a 16 horas para su tiempo de llegada, pero que finalmente podría afectar a nuestras costas, como ya lo hemos notado ahora últimamente con el evento Rusia que ha pasado, ¿no? Aquí muestro más imágenes de lo devastadoras que son estos tipos de fenómenos, porque no solamente trae consigo la fuerza natural del agua, sino también trae con consecuencia todo lo que está dentro del mar. Entonces es un fenómeno que puede causar muchos daños, tanto para la infraestructura como a las personas mismas que habitan el litoral costero. Aquí en esta imagen que está aquí, en este video que muestro, aquí quiero identificar un poco más cómo es la diferencia entre un tsunami y un oleaje anómalo o un oleaje normal. Aquí podemos identificar de que la ola de tsunami es muy diferente a ello, porque lo que podemos diferenciar es que una ola normal, su periodo de onda es de segundos, mientras que un tsunami, su periodo de onda, que va a determinar un instrumento como por ejemplo un variógrafo, va a ser un periodo largo. Entonces, mientras que un oleaje anómalo lo que hace es incrementar su altura a 2 a 3 veces mayor de lo normal, el tsunami lo que hace es
incrementar los periodos de onda y también su altura, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre un oleaje anómalo y un tsunami que es originado por otras fuentes que hemos mencionado antes, ¿no? Un poco de concepto de tsunamis viene de los vocablos japonés su más nami, que significa ola grande en el puerto. Es un tren de olas, ¿no? Que viaja a través de la franja y lo que hace, tiene tres etapas, ¿no? La generación, la propagación y la inundación. A eso a través de una fuente que lo origina, que puede que la mayoría de veces es un sismo, pero que también puede ser otras fuentes. Entonces, eso lo podemos detallar de que es olas que llegan al puerto y que causan destrucción porque viene con una energía potencial que es originada a través de una fuente generadora. Aquí podemos detallar un poco cómo se origina. Se origina a través de la subducción de placas que vemos aquí. Esta subducción de placas lo que hace es liberar energía. Esa energía produce un sismo que lo que hace es levantar esa masa de agua. Como el agua no es una propiedad no comprensible, entonces adapta la forma del agua. Entonces, la forma del sismo que lo genera, y esta fuente de sismo generadora lo que hace es levantar agua, y el momento que levanta agua, produce que el mar en orillas, veamos que se va retirando, pero que después viene con más fuerza porque es ya la campana que forma cuando se libera la fuerza de energía. El sismo hace que viene la inundación. Pero para esto detallamos condiciones para que pueda generar un sismo, puede generar tsunami, que son epicentro en el mar, que sea en profundidad menor de 60 kilómetros y la magnitud mayor a 7.0. ¿Por qué hemos determinado varios estos tipos de puntos para poder determinar que ocurre un tsunami? Debido a que el epicentro es muy importante porque sabemos de que los sismos pueden ser superficiales, intermedios o muy profundos. Los sismos que producen tsunami son los sismos que son superficiales, porque son a través de la subducción de placas que generan estos sismos. Entonces, sabemos de que la ocurrencia del tsunami en nuestras costas se produce por la subducción de placas de Nazca y la placa de Sudamericana. Entonces, tienen que ser 100% en el mar o la línea de costa 60 kilómetros adentro para que pueda producir un tsunami. La profundidad es a menor de 60 kilómetros porque la subducción, según estudios, se dicta de que tiene una profundidad de 60 kilómetros. Y la magnitud de mayor a 7 porque es lo que realmente puede llegar a alterar un poco el nivel del mar en los registros geográficos que hemos tenido ya con data histórica de tsunamis. Y sabemos que cuando se genera tsunami, a mayores en alta mar es imperceptible, la velocidad es mucho mayor, pero es imperceptible, y mientras pierde profundidad, crece un poco más la ola de tsunami, pero la velocidad reduce. Entonces, así es como la distribución, porque la energía cinética se transforma en energía potencial. Entonces, lo que hace es incrementar un poco la ola, reducir la velocidad, pero la fuerza que viene es lo dañino que causa el tsunami, ¿no? Tenemos varias fuentes de origen que lo ocasionan, ya sea los sismos, ya sea un deslizamiento submarino, producido por una fuente generadora de un sismo o producido porque se ha desprendido un pedazo de tierra que puede estar dentro de un acantilado. También puede generar un tsunami eso. Y lo menos probable es que es un meteorito que caiga en la parte de un océano que provoca un tsunami, ¿no? Tsunamis históricos, este tsunami que está aquí, el de Sumatra, es el más conocido y por así decirlo, el que más daño ha causado, provocando más de 200.000 personas fallecidas. Fue un tsunami que realmente, por así decirlo, puso en alerta a los centros de monitoreo, y aquí es donde se pudo comenzar a invertir en lo que es esta investigación sobre esto. A través de esto es que después en la historia se crearon varias herramientas, como por ejemplo, hoy tenemos la Boya Dark, que son herramientas exclusivas para poder detectar tsunamis a lo largo de la cuenca del Pacífico, ¿no? Y este tsunami es conocido, tanto que hasta le hicieron un documental, tiene una película publicada para poder detallar los eventos, las cosas que pasaron en ese evento, ¿no? Más de este evento produjo alerta por varias zonas del Océano Índico, y se pudo evidenciar los estudios que puede ser ese tipo de eventos, ¿no? El evento también de
aquí en Callao de 1746, en la cual se tuvieron o se predice que fueron más de 5.000 personas fallecidas a través de este evento. Produjo varios daños que hasta hay un estudio también de que hasta dónde llegó la onda de tsunami para este tipo de eventos, y a través de modelamiento numérico ya se puede detallar cómo afectó ese tipo de tsunami que se originó en esta temporada, ¿no? Y más tsunamis que han ocasionado recientemente, como el de Pisco, también tenemos el de Camaná, que produjeron algunas muertes. La de Camaná produjo 24 muertes y el de Pisco produjo unas tres personas fallecidas, ¿no? Estos eventos fueron ya más recientes y se pudo determinar con más estudios, con más exactitud, la magnitud del sismo que lo originó y hasta dónde ha sido la inundación que produjo el tsunami, ¿no? Aquí los modelos numéricos matemáticos que usamos para poder nosotros estudiar los tsunamis nos ayudan a poder entender un poco más cómo es la distribución del evento cuando ocasiona el sismo. Lo que hacemos aquí es modelar el sismo. El sismo hace la liberación de energía, hace el desacoplamiento de todo lo que de todo lo que origina el sismo. Después de eso determina la inundación y podemos nosotros acercarnos un poco a saber cómo inunda a través de la costa y podemos determinar las alturas de ola y tiempos de arribo a través del evento numérico que podemos detallar, y que esto ayuda a prevenir a la población. También nos ayuda a poder cartografiar las zonas que pueden ser más afectadas para poder ser beneficiado a las municipalidades, para que tengan un poco más de conocimiento de cómo afectaría si ocurriera sismos de determinadas magnitudes. Aquí es una corrida de cómo es que ocurren los sismos a través de la historia, pero aquí nos damos cuenta algo específico, de que la mayoría de sismos ocurren dentro de la cuenca Pacífico. Lo que ustedes ven como de forma morado es los sismos que ocasionan tsunamis. Entonces vemos de que los tsunamis mayormente ocurren en la cuenca del Pacífico. Aquí, ¿por qué? Porque la cuenca del Pacífico es conocida como el cinturón de fuego pacífico, porque aquí se encuentran la mayoría de subducciones de placas, en la cual originarían tsunamis, pero también producen, como en otra, por mencionarlo, también actividad volcánica. Entonces, podemos determinar de que la ocurrencia de sismos, ¿qué es lo que nos dibujan? Nos dibujan la solución de placas, y esto nos determina las placas que tenemos a nivel mundial, ¿no? En este caso podemos ver la placa sudamericana y la placa Nazca, que lo va a dibujar los propios sismos que se originan y se dibujan a través de este video que podemos pasar a través del tiempo, y que podemos concluir de que la mayoría de eventos ocurren dentro del Pacífico y que el Perú está afectado, por ejemplo, que se encuentra dentro del Océano Pacífico. La pregunta es si es que ocurriría riesgo de tsunami en la costa central, y si ocurriría un tsunami en nuestro país. Pues como lo expliqué antes, nos encontramos dentro de la cuenca del Pacífico, donde la mayoría de eventos de sismo ocurren ahí. Y aquí nosotros podemos determinar de que nos encontramos dentro de una solución de placas. Esta solución de placas, ¿qué es lo que origina? Origina que haya acoplamiento sísmico. Entonces, si hay acoplamiento sísmico, se espera de que algún momento esa energía tenga que romperse, porque se acumula energía, y en un momento esa energía va a tener que colapsar. Lo que va a producir es un gran sismo, y si se origina un gran sismo, por consecuencia vendrá un gran tsunami a nuestras costas. Entonces tenemos aquí acoplamientos sísmicos a través de un estudio del IGP publicado, de que el futuro gran terremoto del Perú pasaría dentro de la zona central de nuestro país, en la zona de Nazca y la zona del sur, límite con el norte de Chile. Aquí donde hay más acoplamiento sísmico, en la cual la ocurrencia de gran sismo futuro en nuestro país ocurriría dentro de estos círculos que dibujan, que se le considera acoplamiento sísmico, ¿no? ¿Cómo se determinó esto? A través de estudios, a través de redes geodésicas que tienen a lo largo de la costa, en las cuales pueden determinar cuánto es que va moviéndose las placas. Si es que las placas tienen un movimiento normal, lo que puede determinar es que no hay peligro de acoplamiento, mientras que si hay una
una interferencia de que las placas no se mueven lo normal, que es aproximadamente 2 centímetros al año, podemos determinar de que hay algo que está evitando que las placas se muevan normal. Entonces, eso es un acoplamiento, que en un momento va a tener que romperse y originar el gran sismo en nuestras costas, que originaría un gran tsunami. Tenemos para esto dos tipos de eventos, ¿no? Un origen lejano y origen cercano, porque tenemos los dos peligros, uno por la cuenca del Pacífico y otro por los acoplamientos sísmicos que tenemos a nivel nacional. Aquí podemos determinar cómo es que viajaría la onda si se produjera un evento de tsunami al otro lado del Pacífico. Entonces viajaría, vemos un cronómetro donde corre el tiempo, y mientras corre el tiempo podemos determinar que ha ocurrido ya un evento sísmico en otra parte del Pacífico, y nosotros como Centro Nacional de Tsunamis lo que hacemos es monitorear todo el evento a lo largo del Pacífico, cómo viaja la onda. Pues a través de estaciones hidrográficas o boyas DART podemos determinar cómo es el viaje de la onda a lo largo del Pacífico. Entonces aquí nos ayuda a nosotros a poder alertar a la población mucho antes de que llegue la onda, y aquí podemos, a través de los modelos numéricos, podemos calibrar el tiempo del derribo y la altura de ola con respecto a las mediciones de registro de nivel del mar que tenemos a través del viaje de la onda y las diferentes estaciones que hay en el Océano Pacífico. Mientras que si ocurriera un evento de origen cercano, tendríamos la diferencia que hubiera poco tiempo y la inundación sería mucho mayor que en un origen lejano. Entonces, esa es un poco la diferencia entre un origen lejano y un origen cercano, porque cercano tenemos la fuente sísmica originada al frente de nuestras costas, lo que nos producirá que tengamos poco tiempo para reaccionar, y que produce también que haya un poco más de inundación, haya mucho mayor inundación en nuestras costas. Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. Mientras en el otro tengo horas para poder analizar, para poder monitorear el evento, en el otro tengo poco tiempo para poder reaccionar, y tengo mayor propagación e inundación de la onda que origina el sismo que produce el tsunami. Como lo decía, hay dos tipos de eventos, origen lejano y de origen cercano. Mientras que uno se diferencia al otro es a medida que el tiempo que lo origina y el tiempo que riega la onda a nuestras costas. ¿Cómo nosotros trabajamos a nivel nacional? A nivel nacional nosotros trabajamos a través del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis. ¿Qué es el Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis? Es el sistema integrado tanto por el Centro Geofísico del Perú, el Centro Nacional de Tsunamis, dirigido por la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina, y el INDECI. Mientras aquí nosotros hacemos un trabajo conjunto en la cual nos basamos en la ayuda de otro para poder cumplir con el misionamiento. ¿Cómo se inicia esto? A través de acuerdos. Lo que hacemos es darle el trabajo al IGP para que pueda determinar la magnitud del sismo, el epicentro y la profundidad de este evento, ¿no? Una vez que ellos tengan estos tres parámetros, nos pasan a nosotros, que somos la Dirección de Hidrografía y Navegación, a través del Centro Nacional de Tsunamis. Lo que hacemos es analizar los parámetros que nos envía el IGP, y eso nosotros podemos determinar a través de lo que ya mencioné antes, la magnitud, la profundidad y el epicentro, saber si ese sismo produce tsunami o no ocurre tsunami. Una vez que nosotros podemos confirmar que ocurre la existencia de un tsunami, procedemos a hacer lo que es el modelamiento numérico para poder pronosticar los tiempos de arribo y altura de ola que podrían llegar a los diferentes puertos principales que están distribuidos dentro de la costa. Luego de que tenemos esa información, sale un producto llamado que se llama el boletín de tsunami. Ese boletín de tsunami se envía al INDECI para que ellos procedan a la diseminación de la información. Entonces, ellos se encargan de comunicarse con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales de cada municipio para poder alertar a su población. Y así es como se actúa el Sistema Nacional de Tsunamis a través de cada ente encargado dentro de su área. Los parámetros sísmicos a través del ente encargado de los sismos, los parámetros de tsunami a través del ente encargado oceanográfico del país, y el INDECI, que se encarga de la asignación de la información. Y así es como se llega a través del producto final, que es poder alertar a la población de la ocurrencia de un tsunami en nuestras costas.
lo que vemos aquí, vemos lo que es la sala de tsunamis. Es aquí donde se ocupa la guardia del Centro Nacional de los Tsunamis, dotado por diferentes personas, ya sea operadores de guardia, oficiales de guardia, para poder nosotros cumplir con el misionamiento. Tenemos diferentes medios, diferentes equipos que pueden ayudar al misionamiento. No solamente tenemos internet comercial, sino también tenemos satelital, tenemos medios de comunicación redundantes, satelitales, línea de AMHS, que es la línea que usa Corpac para comunicaciones aeronáuticas. Tenemos teléfonos satelitales y medios de redundancia que igual me puede llevar al continuamiento de la operatividad en caso colapse alguno u otro, ¿no? En este caso nosotros también pudimos dotar de un botón de emergencia en caso ocurriera un sismo de gran magnitud en el oeste del Callao que produjera el colapso del Senat. Lo que hicimos es poder tener un medio de respaldo que es un botón de emergencia que con solo presionarlo envía una alerta de tsunami a todos los encargados de tomar decisiones para que ellos puedan diseminar la información a la población. Y si ocurriera, por ejemplo, otro evento de origen lejano que me permite actuar de una manera con mucho más tiempo, tengo las diferentes fuentes internacionales para poder monitorear el evento, como lo ven aquí, la voy a dar, y el Sea Level Station, que es pues, lo que tiene este software es que tiene las estaciones mareográficas a nivel mundial, y yo puedo entrar a ver la data de los mareógrafos y poder determinar cómo va el viaje de la onda y ver cómo va variando los niveles del mar cuando va arribando a diferentes costas. Y también hemos implementado un sistema de videovigilancia en donde hemos puesto cámaras en lo largo del litoral para poder determinar cómo se altera las condiciones del mar cuando llega un tsunami, ¿no? Esto que está aquí es el modelo numérico que nosotros usamos para poder pronosticar los tiempos de arribo y alturas de ola. Este modelo numérico se alimenta de las fuentes sísmicas para poder darnos un resultado. Lo que hacemos es digitar, pero en este caso lo tenemos ya todo predestinado, ¿no? Lo que hace es agarrar las fuentes del IGP. El modelo numérico ya se ha ido avanzando con el recurso del tiempo, que solamente ahora es muy amigable, que lo que hace es copiar lo que el IGP reporta en sus parámetros en su página web, lo copia, lo pega directamente todo, y lo único que tiene que hacer es poner el botón de calcular, y lo que hace es correr ya modelo numérico, porque ya se ha estudiado este modelo, ya se ha validado, y se ha llegado también a poder sustentar con otros eventos que ya han sucedido, y es muy cercano a los resultados que vota el modelo. Entonces aquí podemos determinar los diferentes puertos, tener un tiempo de arribo y de altura de ola para poder decirle a la población cómo es que este evento tsunami se comportará en nuestras costas, ¿no? Y también me da un mareógrafo sintético, de la cual me determina cómo es que variaría el nivel del mar y cómo van a ser los periodos y alturas de ola que va a leer los mareógrafos en caso tuviera este tipo de eventos en nuestras costas. La carta de inundación es una herramienta importante para la gestión de riesgos y desastres, porque lo que hace es tener un producto de tener la máxima inundación que ocurriría para dos tipos de eventos, para un evento de 8.5 y un evento de 9.0. En este caso, la parte más rosada es un evento de 8.5 y una parte más roja es un evento de 9.0. Hasta ahí es donde llegaría la onda, según estudios que tenemos a través del uso del modelo Tsunami de Japón. Entonces, aquí nosotros lo que hacemos es introducirle data batimétrica, topográfica, catastral, para poder determinar la inundación en diferentes zonas. Usamos diferentes escalas de cartas, de acuerdo también a la distribución del plan cartográfico que tenemos de carta de inundación, para poder nosotros determinar cuánto va a ser la inundación en un poblado. Como lo decía, cómo se realizan la carta de inundación, primero entra un planeamiento. Aquí ya es un poco más de planear qué poblado, qué localidad va a considerarse en una carta de inundación. Esto a través ya de estudios que lo hace el CENEPRED, lo hace también a través también de estudios como el IGP, como los poblamientos sísmicos, para poder determinar
si la ciudad, si la localidad necesita una carta de inundación o no. Una vez que se hace el planeamiento, se hace el trabajo de campo para poder nosotros tener las lecturas tanto de topografía como de batimetría, y eso alimenta al modelo numérico que se va a trabajar en el trabajo de gabinete. Después de que se hace el modelado de la inundación, de la generación sísmica y la inundación del tsunami, eso pasa a un trabajo de gabinete que se alimenta de todos los planos cartográficos que hemos obtenido y la parte catastral que se puede también tener a través de páginas web, o también se puede tener un convenio con la municipalidad para que pase la información catastral de las localidades y se procede a la publicación de la carta de inundación, que la podemos hallar dentro de las páginas web, las páginas tenemos dentro de la Dirección de Hidrografía y Navegación, o también del aplicativo Tsunamis, MGP Tsunamis, donde se puede hallar de la manera más rápida. Un poco más de la metodología, lo que nosotros hacemos es determinar el límite máximo de inundación a través de una fuente sísmica que se genera a través de un modelo numérico. Lo que hace es poder acercarse cómo es que el sismo originaría toda la liberación de energía. Entonces, la liberación de energía lo que hace es hacer la propagación de la onda tsunami y cómo se comportaría la inundación en nuestras costas. Lo que hace el modelo numérico es poder acercarse a lo más real posible si ocurriría un evento real en esa parte de donde yo quiero ir a la carta de inundación. Entonces, eso es lo que hace la carta de inundación, acercarse lo más real posible a la localidad, cómo se vería afectado si ocurriría un tsunami para dos tipos de escenarios, para 8.5 y 9. Estas cartas de inundación alimentan ya páginas web como la del SIGRID. Es un estudio, bueno, es una página web que tiene todos los fenómenos naturales que pueden tener repercusión en la población. Y uno de esos puntos es la carta de inundación, que nosotros podemos colaborar ante la ley de sinergia a través de esta herramienta, ¿no? Y también a través de esta herramienta se hacen los planes de contingencia en las municipalidades, porque determinan las zonas de refugio, las zonas de evacuación vertical, como en el caso de la punta, ¿no? Eso también alimenta para los simulacros que ocurren. También un poco más de cómo, digamos, hacemos difusión tanto cuando vamos al campo, no solamente por trabajos de SENAP, sino también trabajos de todo tipo de requerimientos, como requerimientos hidrográficos, como requerimientos de poco de señalización náutica, y aprovechamos esos momentos que estamos en las localidades diferentes de nuestro país para poder también dar charlas de tsunamis. Se hace entrega de carta de inundación a las localidades, a las autoridades competentes, se hace la entrega de la carta de inundación. Y finalmente esta herramienta, estas cartas de inundación pueden ubicarlas tanto en el aplicativo MGP Tsunamis y también obtienen todos los boletines que se emiten dentro del SENAT. Entonces tenemos estos dos tipos de informaciones, tanto de cartas de inundación como boletines del SENAT para poder tener dentro de este aplicativo. Y finalmente finalizo mi exposición con una frase que dice que aunque los tsunamis son poco frecuentes, pueden tener consecuencias devastadoras. En el último siglo se han producido 58 tsunamis, pero se han cobrado más de 260.000 vidas. Por término medio, cada catástrofe ha causado la muerte de 4.600 personas, más que cualquier otro desastre natural. Como lo decía, son poco probables, son muy poco frecuentes que pasen, pero que cuando pasan son devastadores. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la exposición. A continuación voy a dar el pase al magíster Hugo Montoro. Bueno, agradecer a ambos expositores por las presentaciones. Yo tengo varias preguntas, pero antes que mis preguntas, probablemente alguien más de la audiencia esté interesado en elaborar alguna pregunta o algún aporte a estas dos interesantes charlas. Por favor, son bienvenidos. Pueden abrir su micro o darnos una señal con la mano. Mientras yo termino de escribir mi pregunta número 50 que tengo preparada. No creo que sean tantas, pero sí tengo algunas. Así que, pero sí me gustaría dar oportunidad a alguien de la audiencia, probablemente Betsabeth,
si puedes dar una miradita a si tenemos alguna pregunta por las redes sociales también, para poder trasladársela a nuestros expositores. Por el momento no hay ninguna pregunta. Ok. Bien, a ver, bueno, a Jonathan le había pedido y ha tenido la gentileza de compartir el enlace por el tema de los vertimientos, que yo, bueno, por intereses profesionales he descargado y voy a revisar. Tener en consideración, a manera de comentario, ¿no? Que se está hablando bastante últimamente de actividades portuarias, se habla mucho del puerto de Chancay, el puerto de Corío, la ampliación del puerto de Callao, y todas estas son actividades sumamente positivas. Sin embargo, como bien ha indicado el expositor, conseguir las profundidades requeridas para estas actividades portuarias implica dragado, ¿no? Implica dragado, y ahí hay consideraciones a tener presentes. En este contexto yo quería preguntarle a Jonathan, porque él mencionó que usualmente se respetan estas 5 millas que están destinadas a la pesca artesanal, pero que habían excepciones. Mi pregunta es, ¿cuáles serían los criterios que te permiten una excepción a ese criterio de las 5 millas? Porque, o sea, ya trasladar a este material de dragado a 5 millas, que son más de 10 kilómetros, pues por cada metro que se mueve ese material, los costos aumentan considerablemente. Entonces, ¿qué consideraciones podrían ser válidas para hacer un vertimiento más cercano? ¿O existen ya zonas específicas en las que se pueden hacer vertimientos? Gracias, señor, por su pregunta. Sí, es un tema muy importante porque no solamente con el puerto de Chancay, sino también existen otros proyectos a nivel nacional que van a demandar o ya demandan los permisos para vertimiento de posterior a dragado, ¿no? Los antecedentes que tenemos en ICAPI con las resoluciones arrojan también zonas dentro de las 5 millas, debido a un estudio técnico, el cual debe ser demostrado técnica y científicamente, ¿no? Que no existe una zona de importancia biológica. Esta zona de importancia biológica no debe ser impactada, y además es para asegurar, pues, la protección de la flora y fauna que podría existir ahí. Básicamente en ese contexto es donde se evalúa una consideración, ¿no? Eso debería ser presentado de forma adicional a lo que presenta el procedimiento regular, ¿no? Eso está establecido en la resolución directoral. Entonces, eso significa que cuando estamos hablando de dragados, ¿es un procedimiento posterior o complementario, por ejemplo, a un estudio de impacto ambiental? Son distintos. Está incluido. Por ejemplo, ¿no? Imaginemos un proyecto de puerto. El puerto, su autoridad ambiental competente, pues sería el SENACE, quien aprobaría el estudio de impacto ambiental previa aprobación de todos los entes competentes. En este caso, ICAPI tendría una opinión técnica, ¿no? Y aprobaría su estudio de impacto ambiental. Luego de la emisión del estudio de impacto ambiental, también existe, si es requerido, el procedimiento para vertimiento, que no sería el mismo. Es otro procedimiento, TUPAN, y dentro de ese procedimiento tienen que aplicar lo que se indicó en la resolución directoral. Y obviamente somos conscientes de que los proyectos tienen costos, ¿no? Y también hay un tema de transporte, la carga, los movimientos, las distancias que son evaluados, ¿no? Todo eso se toma en consideración. Y bueno, como digo, ¿no? La parte de demostrar científicamente y técnicamente que no se va a afectar en una zona de importancia biológica, y también no debe ser impactada en ninguna zona de área marino protegida, que tenemos como la dorsal de Nazca, por ejemplo, ¿no? Ok, si me permites una pregunta más.
cuando estamos hablando del mar, se entiende que el límite terrestre en el mar en el que aplicaría el protocolo de Londres es el mismo límite de la autoridad marítima, es decir, 50 metros más allá de la línea de alta marea. Hasta ahí consideramos mar. Porque lo que estoy tratando de llegar es, por ejemplo, a una actividad desafortunada que la vemos muchas veces, que es el arrojo, por ejemplo, de desmonte en la playa, ¿no? Entonces, este tipo de actividades caen dentro de lo que está regulado por el protocolo de Londres. Buena pregunta, señor. Bueno, en primer lugar, la jurisdicción de ICAPI es hasta los 50 metros más allá de la línea de alta marea, pero el se enfoca en vertimientos al mar de componentes específicos. Por ejemplo, los vertimientos que usted ha mencionado no serían contemplados dentro del convenio. Y otro dato de interés sería, por ejemplo, los ríos y lagos tampoco. No son parte de esta regulación y del convenio. Ok, perfecto. Muchas gracias. A usted, señor. Gracias. Melder, las actividades que le quedarían a la población, o sea, un poco con la historia reciente del sismo que se produjo en Rusia y la consiguiente alerta. No sé si estoy empleando bien el término, porque tienen alerta y creo que hay una diferencia en los términos, ¿no? Alerta y alarma, me parece que es. No sé si son... Sí, señor. Tenemos boletines de información, alerta y alarma. Ok, ya. Ok, tenemos este espacio cuando tienes 14, 15, 20 horas para ordenar y planificar alguna medida de evacuación, que ya en sí trae sus problemas, pero ¿qué alternativas le queda a la población en un tsunami de origen cercano? A ver, señor, un poco más en contexto de lo que pasó en el evento de Rusia. Cuando pasó el evento de Rusia, nosotros alertamos a la población. Primero hicimos un boletín de información, en la cual nosotros lo que fuimos a dictar cómo ocurrió el sismo, el epicentro, las profundidades de las características del sismo que pasó en Rusia. Luego de eso, nosotros alertamos a la población porque ya confirmamos la alerta, porque lo que pasó es de que primero dijeron que el sismo era de 7.8, después dijeron que era 8, y después finalmente se produjo a 8.8. Entonces, esas diferencias de magnitudes que lo dictan los institutos geofísicos a nivel mundial hacen que nosotros también podemos actualizar los parámetros y podemos también, los diferentes boletines, actualizarlos. En este caso, nosotros lo que hicimos es alertar a la población, pero también hicimos todo un monitoreo completo de viaje de la onda a través de seismográficas, y voy a dar que iba pasando la onda, ya sea por Hawái, ya sea por México, ya sea por Ecuador, hasta poder alertar a la población de un tiempo de arribo y de una ola pronosticada y corroborada a través de las lecturas de mamógrafos que teníamos a nivel de toda la cuenca, ¿no? Y en ese caso, se acataron restricciones para poder evacuar a las zonas costeras, y lo que me extrañó era de que la población sí tomó en cuenta algunas cosas, pero otros no tomaron muy en cuenta, porque como lo mencioné, teníamos una red de cámaras en la cual veíamos población aún en las costas, entonces como que no se acató muy bien en este caso por la parte de autoridades. Lo que pasó ahí fue de que nosotros alertamos la alerta, pero quien se encarga de la evacuación de las personas es el INDECI. Entonces el que toma la decisión de evacuar o no evacuar es el INDECI. Pero en ese momento el INDECI falló, porque nos preguntaban a nosotros si evacuamos o no evacuábamos, cuando los planes de contingencia de cada localidad lo toma la Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres, que es una desconcentrada de INDECI en cada municipio. Entonces, ellos son los encargados de evacuar a las personas. Por ejemplo, le pongo ejemplo el caso de La Punta, porque yo vivo en La Punta, ¿no? La Punta tiene un plan de contingencia para ocurrencia de sismos y tsunamis para orígenes cercanos, ¿no? Entonces, tenemos ya puntos a dónde evacuar, como la Escuela Naval o como la Villa Naval, pero están distribuidos por juntas vecinales. Entonces, ellos tienen ya pronosticado dónde van a ir en caso ocurra un sismo, tsunami, con poco tiempo de anticipación, que en caso originaría un origen cercano, ¿no? Que son aproximadamente de 10 a 15 minutos para poder evacuar de una vez ocurre el sismo, ¿no? Una de las zonas críticas, me imagino, hablando de la capital, deben haber muchas más a nivel nacional, pero la Costa Verde, imagino que es una zona crítica, ¿no? Así es, señor, es una zona crítica. Cuando hicimos el estudio de la Costa Verde,
obviamente determinamos de que toda la Costa Verde sea inundada, ¿no? Pero lo que más me llamó la atención era de saber de que no había muchos medios de poder, si sabemos que la Costa Verde tiene pocos accesos a poder hacer vertical, o sea, poder evacuar verticalmente. Entonces, no tiene muchos accesos para poder nosotros evacuar verticalmente, y es más, si es que hay mucha gente, como por ejemplo que discapacidad o de mayor edad, va a ser muy poco probable de que si están en una playa, poder ir hasta las escaleras y poder evacuar hacia las zonas altas. Pero que sea verano, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en verano. Entonces, eso es lo que yo determino en la Costa Verde, que faltan muchos accesos para poder tener una correcta evacuación. Sí, bueno, un poco la intención como de estas charlas es eso, poder llegar a la mayor cantidad de personas para concientizar en temas que, como vemos, trata la Marina, ¿no? Me permito una última pregunta, Melder. Las boyas DART, ¿quién es el dueño de las boyas DART y cuán beneficioso sería tener una más cercana? Y bueno, pongo un poco más en contexto, por ejemplo, el evento último de Rusia. Cuando hubo el evento de Rusia, le comentaba que nosotros hicimos el monitoreo de toda la cuenca Pacífico. Pero la última boya DART que tuvimos registro fue la que estaba casi al oeste de la isla Galápagos, y la otra estaba al oeste de Chile. Entonces, cuando la onda, porque es una onda unidireccional, comenzó a expandirse y pasó por Ecuador y pasó por Chile, ya no tenía yo registro geográfico por así decirlo, en alta mar del Perú. Ya no tenía. Entonces, teníamos incertidumbre de a qué momento llega, porque no tenía sensor fuera de la línea de costa del Perú. Porque yo voy a poder monitorear cuando llega la onda a nuestras costas. Entonces, porque tengo la red geográfica ahí. Pero tengo incertidumbre de qué pasaría, o puedo tener una lectura mucho más aceptada si tengo una boya DART en nuestras costas, ¿no? Fuera de nuestras costas. Entonces, ese momento que pasó lo de Rusia, la última lectura la tuve en Ecuador, en Galápagos, y después ya no tuve más. Me hubiese ayudado mucho si hubiese tenido una boya DART al norte de nuestro país, casi al oeste de Paita, para poder determinar con mucho más anticipación si la onda llega en media hora o no llega en media hora o en una hora, ¿no? Entonces, desde Galápagos hasta Perú se demoró como 2 horas en llegar. Pero tuve ese tiempo de certidumbre de no tener ni una lectura, que me hubiese ayudado mucho si tuviera una boya DART, ¿no? ¿Y quién es? ¿La NOAA es el dueño de las boyas DART? No, señor. En este caso, la NOAA tiene una boya DART al oeste de Lima, pero mucho más allá de la fosa de la fosa de la Marina. Mucho más de la fosa tiene una boya DART. Pero Ecuador y Chile tienen boyas DART propias de cada país. En este caso, lo que pasó con Chile fue que su terremoto, famoso que conocemos, ahí es de eso, es que el gobierno de Chile invirtió para comprar boyas DART. Okay. Entonces espero que estemos en la misma línea, pronto obtener una boya frente a nuestras costas con esas características bastante específicas. Bueno, hasta ahí van mis preguntas. No sé si hay alguna pregunta del auditorio. ¿Esta vez? Sí, Henry, se te escucha un poquito entrecortado, pero creo que a la hora que empieces a hablar ya va a estar un poquito más claro. Porque te voy a solucionar el problema de imagen. A ver, ahora, han tocado un punto bastante importante dentro de toda esta conferencia. Tengo una pregunta que más que nada es una curiosidad. No sé si la habrán medido o no, pero estamos frente a un fenómeno mundial de ensuciar las playas, ensuciar el océano. Unas notas importantes que en algunos lugares es inmanejable la cantidad de plástico que tiene, por ejemplo, la pregunta, ¿hay alguna manera de que el mar automáticamente hace autolimpieza, como en el caso de los ríos? ¿O qué tenemos que hacer? En este caso, estos sistemas de monitoreo creo que serían una solución. Junto a la solución educativa, que evidentemente es la formal, ¿no? Pero para eso necesitamos información. Jonathan, yo creo que
¿podrías de repente dar algún alcance respecto a esa situación? Va de repente un poquito más allá de lo que es Londres propiamente dicho, es el protocolo, pero bueno, no deja de ser una preocupación lo que menciona Henry de la alta contaminación que generamos en playas, ¿no? Y que, no sé, si las medidas coercitivas o qué nos queda por delante. Sí, muchas gracias, señor Henry, por su pregunta. Voy a un poco salir de lo que es el Convenio de Londres para comentar también que existen muchas autoridades que tienen competencias, ¿no? Entre estos, los gobiernos locales para trabajar en la zona de riberas. Existe también a nivel ICAPE, Autoridad Marítima, hemos desarrollado un plan nacional que, si bien es cierto, no es una función principal la limpieza de playas, nosotros nos comprometemos con eso y organizamos, convocamos a la comunidad local a través de las capitanías de puerto y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas para ejecutar planes que están programados en todo el año, ¿no? Y van por dos ejes. El eje de la conciencia es formando, educando, transmitiendo estas acciones, y la ejecución de la limpieza. Hay campañas y están bastante publicitadas en las redes de ICAPI, y también tenemos a la OEFA, tenemos a las mismas empresas que tienen concesiones de área acuática, que tienen un compromiso ambiental a través de su resolución, y también resolución de autorización de uso de área acuática, que también cumplen con eso. Y existen varias iniciativas, ¿no? Pero como usted dice, pues estamos desbordados porque el litoral es enorme, y en algunos lugares, pues los gobiernos locales también no tienen acceso, ¿no? Sí, es un tema complejo, pero hay acciones que se están tomando. Muchas gracias. Betsa, ¿te parece si vamos cerrando nuestra conferencia el día de hoy? Sí, está bien. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros asistentes por estar y acompañarnos hasta ahora. Hemos tenido dificultades, como se les ha mencionado. Sin embargo, ya vamos a regularizar eso para que las actividades sean retomadas de forma adecuada, y se les va a enviar la información necesaria por el correo electrónico. Sin antes, nos despedimos, sin antes agradecer al capitán de fragata Jonathan Mendoza Alarcón y al teniente segundo Melgar Macías Villegas por habernos acompañado en la sesión de hoy. Y también recalcamos a nuestros asistentes a mantenerse al tanto por las redes sociales y por el correo electrónico, donde vamos a estar dando los detalles de la sesión de hoy, y también no olviden de revisar las páginas sociales de YouTube y en la plataforma de Facebook, donde podrán encontrar esta y otras sesiones. Así es que muchísimas gracias. Eso es todo por el día de hoy. Sí, si me permites dos palabritas nomás para agradecer nuevamente tanto a Jonathan como a Melder. Bueno, yo también tengo el orgullo de ser marino, y ya estoy en situación de retiro, y lo que puedo decir es que me siento muy orgulloso de que oficiales de nuestra marina, de la marina de los peruanos, tengan un conocimiento amplio de las responsabilidades que el Estado les encarga. Veo cada año que las cosas van progresando, y manifestarles públicamente mi orgullo como peruano, mi orgullo como marino. A ustedes, muchísimas gracias en nombre de la presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima por haber compartido sus experiencias profesionales y su conocimiento con nuestro auditorio. Muchísimas gracias. Un abrazo para ustedes. Muy agradecido, señor. Muchas gracias a todos. Muy agradecido, señor, la verdad.